5 en punto de la tarde, estamos de vuelta después de esa pausa, y ahora precisamente es el momento de ese café que antes les nombraba, que yo recordaba cuando era pequeñillo. No era lo mismo, pero uno ponía la radio para escuchar aquellas famosas radionovelas, ¿no? Nos reuníamos todos alrededor de la radio, pues, para disfrutar de aquellas aventuras. Yo les decía antes que recordaba especialmente Simplemente María, esta pobre mujer que no había manera de que le dieran una alegría, y eran unas tardes de verano espectaculares, ¿no? Eso de que te estuvieran narrando y que estuvieran contando mientras tú disfrutabas de la tarde. Salvando las distancias, vivimos en plena evolución de la tecnología y de la inventiva, que la inventiva del ser humano, cuando la usa para el bien, es maravillosa. Cuando la usa para cosas como la guerra, evidentemente no. Pero en este caso vamos a hablar precisamente de maravillas, de audiolibros, de escuchar un libro, de tener la suerte de que alguien te relate y además te meta dentro del libro, porque lo hacen con auténtica pasión y, por supuesto, con muchísima profesionalidad. Ya hemos hablado en alguna que otra ocasión con él, y después de alguna que otra reunión, pues hacía una propuesta que a mí me entusiasmó, el poder tenerlo aquí en este café de tarde y en Radio Las Palmas. Él es el fundador del proyecto y además es compositor. José Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Manolo. Pues muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí con vosotros. Me alegro de que estés aquí, de que estemos empezando en el camino, y yo te voy a decir que el nombre lo digas tú, porque es que me ponen unos nombres súper raros de los proyectos, y yo... Pues sí, no te preocupes. Pues somos el Feed Project Audiolibros, una productora especializada en esto, justo en el sector de la producción de audiolibros, y también audiorelatos como el que vamos a mostrar hoy. Hoy vamos a escuchar un audiorelato, además que tenemos al autor de ese relato, que es Matías Campos. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, bien, muy buenas tardes. Cuéntame un poquito por encima que vamos a escuchar. Pues mira, la historia de este relato es que en una clase de psicología necesitaba memorizar el tema de la memoria. Y no se me ocurrió otra cosa que escribir este relato. Va sobre clonaciones y memoria. Al final salió un relato de ciencia ficción. Ajá. Soy amante de la ciencia ficción. Y bueno, un par de premios estuvo en su momento, y te estamos hablando de cuando uno era universitario. Un tiempillo. Nada, así que hace un año y poco, ¿no? Sí, el otro día. Tenemos al narrador también, la voz que vamos a escuchar, que es la de Sergio San. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, gracias. Cuéntame tu experiencia, ¿cómo es esto de ponerte ahí a narrar? Porque claro, tienes que darle esa esencia que pone Matías en el texto, ¿no? Me imagino. Exacto. En principio hay que leerlo muy bien e intentar encontrar la esencia de lo que quiere transmitir, y luego en este caso también el aporte que han hecho Agustín y Óscar para darle ese puntito con la música y darle énfasis también a lo que es la narración en sí, porque esto es un trabajo en conjunto, no solo la voz, sino el énfasis se lo da todo, y creo que con eso conseguimos en sí transmitir un poco lo que quería decir Matías, o creo que eso creemos que hemos conseguido. Y es otra parte más de la actuación, no estás delante de un público, pero también te lleva el intentar expresar ese sentimiento, y más que el público lo sienta a través de los oídos, que es en este caso un audiolibro, ¿no? Que es más complicado, a lo mejor con las palabras hacer llegar esa entonación. Exacto. Porque a lo mejor con el lenguaje corporal, cuando estamos en un escenario, pues también se transmite mucho, ¿no? Pero en este caso pues son solo las palabras las que se ponen en juego. Y permítame saludar también a Óscar Quesada, que es compositor y además es el diseñador de la web del proyecto. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Compositor. Suena fácil eso cuando lo decimos, ¿no? No, pero vamos, ya te digo yo que no. Fácil, sí. Muchos años de estudio y seguimos estudiando. Cuéntame la inspiración, por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy, ¿no? Lo escribe Matías, lo narra Sergio. ¿Cómo va esto? ¿Tú escuchas luego la voz de Sergio, o te lees el relato de Matías, o te dicen más o menos por dónde va? Sí, bueno, primero en este caso leí primero el relato, y luego me metí un poco en la historia, ¿no? Y ya luego me pasó José Agustín el audio de Sergio, y también lo oí, junté las dos cosas, y al final pues fue saliendo la música. Qué bueno. José Agustín, 10 minutos
10 minutos. ¿Para todo esto? Exacto. Todo así, muchas horas de trabajo se transforman en 10 minutos. Sí, ¿verdad? Incluso porque, menos a veces. Bueno, horas y días, ¿no? de trabajo. Sí, pero queda bien y el resultado es bueno y nos gusta, la verdad, es una buena hazaña, ya veréis. ¿Estás satisfecho con lo, con lo que se ha conseguido con este relato? ¿Y el autor en este caso? Sí, estupendo. Escucharlo no parece lo que yo pensaba cuando lo tenía en la cabeza, pero sí es cierto que es lo que yo decía en la cabeza, es decir, está en ese punto que dices tú, hostia, casi, y es la primera vez que me ocurre una cosa así. Para mí es una grata sorpresa y de verdad estoy frito por escucharlo bien ahora. Ahora lo vamos a escuchar, pero qué guay poder sorprenderte con tu propio trabajo de hace años, ¿no? Sí. Eso es una... Él vino y me dice, tío, ¿tienes un relato? Digo, mucho. Tal cual, Sergio. Pero uno corto. Digo, sí. ¿Y de ciencia ficción? Sí. Dice, pues dámelo. Se lo di, no me dijo tal, y cuando me viene con el audio, ¿no? Digo, hostia, ¿qué has hecho? Es lo que tiene la confianza, me imagino, ¿no? Sí, fue. Y la suerte fue que tuviera un relato, en este caso, tan bueno. De hecho, es un relato de hace bastante tiempo. Y es una cosa ya conciencia, ¿no? Que era para él saber lo que es la memoria y al oírlo se notará el trabajo de la escritura que él ha hecho. Pues yo, si les parece, vamos a escucharlo y luego seguimos charlando, luego ya me cuentan impresiones y demás. A ustedes, a los oyentes, ya saben que tenemos una vía de contacto que es el 644-7781-79, donde también pues se podrán expresar de manera libre y contarnos qué les parece este audio relato que lleva por título. ¿Tiene título o tiene...? Recuerda que recuerdo. Recuerda que recuerdo. Vamos a escucharlo. Texto escrito por Matías Campos, narrado por Sergio San, música por Óscar Quesada, producido por Sphere Project Audiolibros en colaboración con Radio Las Palmas. Recuerda que recuerdas. La tarde se convertía en una melancólica ventana al mundo. El puente entre las Islas Mayores hacía ya 5 años que se había inaugurado. No era un puente como los del siglo pasado. Las fuentes hidromagnéticas mantenían los vehículos a 80 centímetros del suelo y hacía que se trasladaran de un lugar a otro por medio de las vías de polos. Tardaría apenas 25 minutos en llegar al nuevo edificio cuando el ordenador de a bordo pasa por la señal de videoturismo. Está usted pasando por el control de aduanas del gobierno europeo, dijo una voz monorítmica y hueca. Su identificación ha sido aceptada. Bienvenido, señor Oramas, al enlace Nueva Canarias, construido por Corporación World Europe con los fondos para ayudas de las zonas periféricas de la comunidad en el 2120. Tiempo estimado hasta destino de 18 minutos. Oramas sentía un estremecimiento en su cuerpo. No sabía cómo saldría todo. Llevaban 6 meses en el proyecto. A pesar de no saber cuál era su papel en el mismo, sabía de la importancia que tenía para la comunidad. Era la investigación que podría permitir al hombre realizar viajes interestelares donde la duración fuera superior a la vida humana. Eso le habían comentado. Otros intentos habían terminado en revueltas, pérdida de control y contactos de la población colonial enviada. Los vuelos con hipervelocidad de las naves estercoespaciales, en sus primeros éxitos en vuelos cortos, hicieron correr ríos de tintas. La experiencia de comienzo de siglo había hecho parar todas las esperanzas de poder colonizar otros mundos limpios que se conocían. La nave Vespucio, con una tripulación de más de 200.000 personas, entró en colisión con el planeta K-21, ya que falló una vez conseguida la velocidad de la luz. Era el primer vuelo tripulado basado en la relatividad temporal, todo un fracaso, que produjo la revolución de los desamparados, la mayor crisis en el nuevo orden mundial. Ni las guerras hacker en la red habían producido tantos cambios en tan poco tiempo. Este experimento podría ser la clave de todo. Eso le habían vendido. Por eso llevaba 6 meses de intensa preparación física y de ejercicios mentales hasta la extenuación. Ejercicios de memoria. Habían analizado todas las sinapsis implicadas en los procesos de aprendizaje. Seguían unas de las teorías más antiguas,
Los principios de Hebb, recuperada tras muchos siglos guardada. Estaba basada en la potenciación a largo plazo, PLP. El estudio de la PLP en la formación hipocampal había sugerido un mecanismo responsable de algunos cambios sinápticos que ocurren durante el aprendizaje. Estos cambios se producen en un circuito de neuronas que recorre la formación hipocampal. Va desde la corteza entorrinal a la circunvolución dentada, a los campos K3 y K1, al subiculum. La estimulación de alta frecuencia de los axones de este circuito fortalece la sinapsis implicada en el aprendizaje. El principio de Hebb dice que si una sinapsis se activa repetidamente al mismo tiempo que la neurona postsináptica emite potenciales de acción, tendrá lugar una serie de cambios en la estructura de la sinapsis, responsables de que esta sinapsis se vea reforzada. Otros circuitos y con otros neurotransmisores se habían estudiado con resultados muy parecidos con PLP, como la noradrenalina y la acetilcolina en el campo K3, facilitando la PLP. Por lo que el análisis y almacenamiento de todas las sinapsis y agrupando mediante el estudio y clasificación de los PLP, se podrían obtener unos mapas individuales de memorias, donde los recuerdos de una persona pueden ser almacenados. Desde el comienzo del milenio, se conoce el genoma humano. Se había tardado el doble en poder crear un decodificador y almacenamiento digital de la sinapsis y, con ella, un almacén externo de la memoria. Las investigaciones habían ayudado en la erradicación del Alzheimer en todo el planeta. Llegaba al edificio del campus central de investigación. Se sentía como aquellos pioneros de los vuelos espaciales. Todo el personal había salido a recibirle. El presidente de la compañía y el delegado comunitario de la investigación y desarrollo lo esperaban en la puerta. Unos flashes y fotos de recuerdo del acto, unos saludos y, junto a la comitiva, se dirigieron a la sala donde se efectuaría el ensayo. Una habitación totalmente blanca, con una camilla metálica en el centro, cámaras de las esquinas de la habitación, dos grandes espejos, unos flashes y fotos de recuerdo del acto, unos saludos y, junto a la comitiva, se dirigieron a la sala donde se efectuaría el ensayo. Una habitación totalmente blanca, con una camilla metálica en el centro, cámaras en las esquinas de la habitación, dos grandes espejos unidireccionales en los laterales del cuarto. En uno se suponía que estarían los doctores que dirigen la investigación. En la otra solo se podía entrever una sombra, la de un anciano. Tenía la luz encendida y el espejo dejaba ver la silueta de un hombre mayor, bastante mayor. Estaba sentado en una silla similar a la provista en su habitación. Entreveía los cables que saldrían del casco que tenía igual que él en la cabeza. Llegaron los doctores. Sonreían. Los nervios no le dejaban concentrarse en nada. Estaba empezando a sudar. Odiaba sudar. Por ello había sufrido el accidente escalando. Suerte que solo le dejó la cicatriz de la quemadura de la cuerda en el pecho. No podía entender las indicaciones de Méndez, el auxiliar técnico, el que va a manejar la cámara, pero sentía con una sonrisa. Poco a poco conectaban cada uno de los electrodos en el casco de registro PLP. Miraba el comportamiento del equipo de experimentación. Entraban y salían de la sala. Me colocaban los catéteres para dormirme. No es que fuera un proceso doloroso, eso lo había ya comprobado en los ensayos de la semana pasada. Cortos ensayos en los que lograron grabar una serie de sinapsis, pero ahora era diferente. Ahora iban a guardar toda mi vida, todos mis recuerdos. Decían que hibernarían mi cuerpo y mi recuerdo para luego volver a activarme cuando llegáramos a K21. Era todo un reto científico, pero necesario para crear una nueva civilización. Empezaba la cuenta atrás. Los recuerdos de su infancia no empezaban hasta los 15 años. Antes no sabía nada. Le había dicho que era un hijo de los elementos, es decir, que era un ser clonado. No le habían contado nada. De hecho, era la solución empleada desde hace tiempo para el control de natalidad. Lo habían formado en diferentes disciplinas, siempre en orden y de forma estricta. Dominaba en pocos años conocimientos científicos amplios. Seguía recordando. La universidad. No recuerda haber estado en la universidad nunca, pero veía sus recuerdos llenos de anécdotas, juergas y horas de estudio. Era lejana.
Pertenecía al siglo pasado. Era imposible que él hubiera estado ahí. No podía por su edad, pero eran recuerdos frescos. Un niño jugando con papá. Pero si yo soy hijo de los elementos, no tengo padre. Algo estaba pasando. Se estaban mezclando nuevos recuerdos, pero no eran los míos. ¿Qué coño pasa? Soy yo, Oramas, HE 215. Estudié en la corporación. No he tenido relaciones de compañero con nadie. Una chica, Rosario, la quiero. He estado con ella. No sé quién es, pero sí es ella. Doctor, ¿qué me pasa? No sé quién es Oramas. ¿Oramas soy yo o no soy yo? Estoy entrando en el edificio. Esto fue hoy, pero ¿qué hice ayer? Se me ha olvidado. Saludo, estoy recordando. Me conectan los electrodos. Cuenta atrás. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese viejo? Es una habitación cómoda, llena de flores y aromas semi-naturales. Ya empieza a despertar. Está abriendo los ojos. Comenta Mentes. ¿Cómo se siente, profesor Oramas? Interroga el jefe del equipo, Dr. Sick Almeida. Bien, este cuerpo es estupendo. Casi había olvidado la sensación de la juventud. Vale la pena haber realizado el contrato con la compañía hace 40 años. Esto de renovar el cuerpo cada 20 con un clon de uno es la mejor oferta que me llegó. ¿Qué quiere que hagamos con su cuerpo viejo? Comenta Mentes. Quémelo, dijo secamente. Se estaba vistiendo. Observaba su cuerpo, desnudo ante el gran espejo de la habitación. De repente ve una cicatriz en su hombro y un dolor le sobreviene. Cuando recuerda cómo se lo había hecho, grita de angustia. ¡Yo nunca he escalado! Aquí nos hemos quedado, yo por lo menos me he quedado alucinando, la verdad que, oye, enhorabuena, está genial. Me encanta además esa historia, Matías, de canario, pero con tanta con ciencia ficción y demás, y bueno, y la composición, la música que te transporta absolutamente, la verdad que enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, espero que sea el primero de muchos, y ahora yo quiero escuchar al autor, a ver, ahora que hemos escuchado entero y demás, que además que se trataba que te lo sabías, ¿no? De hecho es tuyo. Sí, bueno, como el K21 es una parte del cerebro, ¿no? Era todo para memorizar una lección sobre el principio de Heft. Ajá. Y bueno, cuando lo presenté, pues lo presenté como trabajo en la clase, lo valoraron inmensamente. La verdad que una auténtica maravilla, además escucharnos la voz de Sergio, un lujo. Y el rollo de que eso, que al final son clones que se van cambiando. Sí, cada 40 años, ¿no? Tienes un contrato y súper bien. Pero en este caso hubo un fallo, es decir, hubo un error y se mezclan las dos memorias, con lo cual van a vivir en ese clon dos vidas diferentes. Dos vidas diferentes. Se le ponía complicadito a Oramas. Sergio, cuéntame, y antes me decía las sensaciones, pero ahora una vez que ya lo hemos escuchado, que ya hemos visto el currazo que hay, ¿no? Porque tienes esas entonaciones, en un momento dado pasas de narrador a personaje, que son dos registros diferentes y que tienes que hacerlos notar además. Sí. ¿Cómo, algún tipo de técnica que se usa para eso? ¿Cómo lo haces tú? Hombre, en principio, como bien me enseñaron en la escuela de Guasimara Correa, intentarlo desde la verdad. El texto releerlo muchas veces e intentar en este caso sentir o pensar qué le está pasando a esa persona realmente, ¿no? No leerlo como quien está leyendo algo superficial, sino verte allí. Meterte adentro. Sí, de hecho, yo cada vez que lo estoy narrando estoy viendo la habitación que describe Matías. Yo veo el espejo, veo todo como si realmente estuviera allí con mis cables y todo. Entonces creo que eso ayuda, ¿no? Tiene que ser desde la verdad, sobre todo por eso, que no te ven. Claro, no, tienes que construirle lo que hace un escritor, ¿no? Pero tú en tu caso tienes que hacerlo con la voz. Me sorprendió la otra vez que lo escuché, y ahora lo escucho con casco. Parece que estamos aquí, que nos hemos aislado. Y me vienen los recuerdos, ¿no? Qué bueno. Le damos vida. Bueno, y José Agustín, como el fundador de toda esa historia que estás empezando a ver, ¿no? Ya se empieza a palpar cositas. Sí. Y la verdad que muy contentos con este resultado,
resultado porque, como pudiste ver, también tenemos ya elementos de ficción sonora. Ya realmente, más que audiolibro, audiorelato, en este caso, incorporamos esos elementos que son ya, por ejemplo, efectos especiales, los cambios de voz. Sí, en este caso no pusimos más narradores, pudo haber sido, porque lo decimos así desde el principio, pero también se podría haber intercalado ese tipo de voces. Y la verdad que ha quedado muy bien. Oye, pero que hay más proyectos en marcha, sí, ¿no? por supuesto. Ya el mes que viene ya tenemos uno ya en camino que ya verás. Qué bueno. Y Óscar también, bueno, pues enhorabuena, porque con la música nos ha... Yo no sé, yo en alguna nave iba yo ahí mirando por la ventana lo que estaba pasando, la verdad que espectacular, ¿eh? Como transporta. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Te vuelvo a preguntar lo de antes, ¿no? Es decir, que si te costó mucho, ¿no? Esto, o sea, ¿cómo lo creas? O sea, cuéntame que estás en tu habitación, tienes ahí tu sí, bueno, un poco... tu instrumento, tu teclado, empiezas ahí a ver lo que sale. Sí, tengo el teclado, normalmente lo suelo hacer por la noche porque por el día trabajo en otras historias, pero bueno, lo suelo hacer por la noche, me inspiro un poco, ¿no? en mi estudio, y con el teclado voy poniendo efectos, mirando mirando el otro, a ver cuál le queda mejor. Y al final pues se va juntando todo y al final dices, pues esta es los sonidos que lleva, y termina poniendo esos sonidos. La verdad que es un trabajo espectacular, lleva muchísimo trabajo, porque sí que lo lleva, así que reitero, eso enhorabuena, porque porque yo también me he quedado flipando. Para ir cerrando, pues sabes que el tiempo de radio es el que es, por ejemplo, para quien lo haya escuchado, o lo haya pillado la mitad, o lo quiera volver a escuchar, ¿se va a colgar en alguna plataforma, página web o lo que? Sí, nosotros ahora en la página web de fearproject.es pondremos este relato y todos los que vamos a seguir añadiendo, y ahí si hay algún escritor, alguien interesado en querer hacer un audiolibro, de relato, cualquier ficción sonora con nosotros, pues estamos a la disposición. Perfecto. Desde la página web podrán poner en contacto. Pues ahí estaremos también pendientes. Matías Campos, mil gracias y enhorabuena también. Encantado, yo, más que nadie. Sergio Sanz, también enhorabuena, mil gracias. Muchas gracias a ti. Óscar Quesada, enhorabuena y mil gracias. Muchas gracias. Y José Agustín, mil gracias. Seguimos en contacto, por supuesto, porque este es el inicio de una colaboración que yo creo que nos va a llevar a buen yo creo que sí, a buen esto va a salir muy bien y va a dar también difusión a lo que es el audiolibro en Canarias, así que sin duda todo va a salir muy bien. Sin duda, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, proyectos que se crean aquí en nuestra isla, siempre al final terminamos hablando de lo mismo, y es que aquí hay muchísimo arte, hay muchísima profesionalidad, y que no hace falta marcharnos fuera para encontrar la esencia que tenemos ya no solo en Gran Canaria, en toda Canarias, donde destacan pues prácticamente en todos los ámbitos laborales y sociales. Y por supuesto Radio Las Palmas, la decana de Canarias, encantadísimos de apoyar proyectos que se llevan a cabo en nuestra tierra.